En esta vida, hasta para caer, hay que saber. ¡Qué bien he caído, compadre! Al igual que hay que saber levantarse y seguir pa'lante. En este episodio atravesaré una carretera de Guatemala llamada Franja Transversal del Norte, desde la cual viajaría durante 9 largas horas hasta Semuc Champey, donde también me encontraría algunos problemillas. Sean bienvenidas y bienvenidos al antepenúltimo episodio atrasado de Soy Tribu. Nos vamos de finca a Nueva Escocia. ¡Hasta luego, buen día! Ha sido maravilloso llegar aquí. Ayer me avisaron de que por la noche cae bastante rocío, tanto que, claro, pasa esto, ¿no? Que se embarra todo. No ha llovido, sino que la humedad de la bruma hace que todo se embarre bastante. Me dirijo hoy hacia Semuc Champey, que está, según el mapa, a nada más y nada menos que 8 horas y media. Y tengo que correr más que esa vaca para llegar. Hoy es 24 de diciembre y ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que la noche es buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, los niños y San José y Jesucito que está en la cuna. Ande, 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 la mari morena. Qué buen día para celebrar la Navidad, con 8 horas y media de ruta, inesperados encuentros con seres humanos que habitan este planeta. ¿Qué nos deparará hoy el futuro? Estamos a punto de averiguarlo. Eso sí, si os quedáis a ver este nuevo episodio de Soy Tribu, haciendo tantos kilómetros como solía hacer en Argentina y Brasil. Más que kilómetros, horas, porque son 335 kilómetros, no son tantos. Ahora, ¿cómo son esos kilómetros? Es otra cosa. La transversal del norte es casi entera de tierra, según me han contado, porque muchas de las comunidades indígenas que la pueblan no quieren que se asfalte por miedo a que el gobierno o las grandes empresas y multinacionales aprovechen la oportunidad para explotar sus recursos. Ellos prefieren que se preserve tal y como está. Voy a echar gasolina y después de eso comenzamos. Gracias por estar ahí, querida tribu. ¡Qué bonita! Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 que la noche es buena. ¿Esto era la gasolinera, tío? No, era otra. Pero vamos, que si esta ha de ser, que esta sea auténtica es desde luego. Hola, buenas. Lleno de súper, por favor. Buen día y feliz Navidad. Tenía que haber dicho eso antes de lo de la gasolina. Sí, pero no lo dije. Se me olvidó, disculpe. ¿Cuánto tiempo tiene el bebecito? 10 meses. Como he sido muy mal educado de haber pedido antes la gasolina que dar la feliz Navidad, le voy a hacer un presente a su bebé. ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. Bueno, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! El espíritu navideño. No lo perdamos nunca. Aunque no creamos en la Navidad, en el espíritu navideño sí se puede creer. Hay que creer, el espíritu de la solidaridad, del cómo puedo hacer un poquito más bonita la experiencia en este plano del otro, del que tengo enfrente. Vámonos para la ruta, que me voy a hacer ahora yo mejor mi existencia a mí mismo, que tengo muchas horas por delante. La Franja Transversal del Norte es una carretera de 353 kilómetros del norte de Guatemala a ras de la frontera con México que alterna tramos de pavimento con tramos de terracería. La franja no solo es transversal sino también controversial, pues en los últimos años ha sido escenario de desacuerdos entre el Estado y las poblaciones nativas, quienes llegaron a prender fuego a las máquinas que iban a asfaltar la ruta. La Transversal del Norte me está gustando. Buenos derrumbes, ¿eh? Buenos derrumbes. Esto es bien salvaje. Tan salvaje que, sin comerlo ni beberlo, se me terminó la ruta. Pues nada, que venía por ahí y la carretera se ha terminado. Cosas que suceden en la Transversal del Norte. Todo esto es muy misterioso.
Pocas veces en la vida me ha pasado eso, ¿eh? Que se me termine la carretera de asfalto es rarísimo. Hola, 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 hola. Me parece que va a ser por aquí. Me tengo que meter antes de que se metan las vacas. Pues me gustaría preguntarle a alguien por qué se termina la carretera ahí. Porque la verdad es que es un gran misterio. Hola, buenas. Feliz Navidad, hermano. Una pregunta. ¿Por qué se termina la carretera de pavimento por ahí? Es que ya no siguió. Ya no siguió. Yo voy hacia Ixcán. Es allá en el desvío, ahí arriba. ¿No es por acá? Sí, para ahí se puede ir uno y pues si estuve, pero como uno ya no se terminó, entonces allá pasa uno y agarra uno el desvío, ya ves. ¿Y por qué no se terminó la ruta? No, porque echaron fuego las máquinas por ahí abajo. ¿Aquí fue donde prendieron fuego a las máquinas? Allá abajo, no, aquí no, en una aldea allá abajo. Por eso sí, si usted va a pasar por ahí. Y una pregunta, ¿por qué prendieron fuego a las máquinas? Gente que no quiere desarrollo en sus aldeas. Claro, que eligen quedarse como están, ¿no? Lo que pasa es que no son todos. Claro, algunos. Nosotros apoyamos que sí seguía, pero ya ellos, la misma empresa que estaba haciendo la carretera se comprometió a hacer la hidroeléctrica, entonces al mismo tiempo llevaba los dos juntos. Y para que ya no siguiera la hidroeléctrica, lo echaron fuego, pero ahí paró todo. Una de las cosas más interesantes de viajar en moto por zonas aisladas es poder hablar con la gente que habita el territorio, aunque sea unos minutos, para tratar de bosquejar una idea aproximada de la realidad que viven. A lo largo de la Transversal del Norte me iría encontrando diversos proyectos en ruinas que quedaron abandonados a la fuerza por la oposición de algunas comunidades nativas que desconfiaban de un Estado que, por lo general, siempre tuvo olvidada esta zona del país. Y es que una cosa es montar en moto por puro placer y otra, muy diferente, viajar en moto empapándote de lo que te rodea. Yo, personalmente, prefiero y recomiendo lo segundo. Ya me he enterado un poco de qué va el asunto. Resulta que la misma empresa que estaba en el proyecto de una hidroeléctrica era la que llevaba la carretera. Entonces, gracias, amiguito. Entonces, como lo que no querían era la hidroeléctrica, pues dijeron, pues le prendemos fuego a todo. Es que lo que sucede es que Google Maps pone que ahí sí hay una carretera y en realidad no hay nada. O sea, si sigo ya a la derecha, se termina. Parece ser que tengo que coger un tramo diferente. Aquí ha de ser. El cartel es increíble, vamos. Es que claro, una central hidroeléctrica ya es otra cosa. Según cómo esté hecha, yo no soy experto, pero lo que conozco de casos como en Chile es que causa estragos en los ecosistemas del río. Y en los ríos suele vivir mucha gente. Entonces, claro, una hidroeléctrica favorece mucho a algunas personas y desfavorece muchísimo a otras. Y yo creo que como aquí más o menos tienen claro que pocos se van a beneficiar ellos de una hidroeléctrica y que más bien les va a perjudicar, puedo llegar a entender que le prendieran fuego a las máquinas. La consecuencia en el día de hoy es tener que coger esta ruta alternativa, que me imagino que es un empalme hasta la Transversal del Norte, de nuevo, solo que hay un trozo que no se puede. Pues ya está, pues si no se puede, no se puede. Vamos por aquí. Uy, espérate. Uf. Subida, ladeada y con barro puede llegar a costar y a gustar también, a costar y a gustar, dependiendo cuánto te cueste y cuánto te guste. Eso es aplicable a muchas cosas en la vida. Y es que hay gustos que cuestan y costes que gustan. ¡Qué bien he caído, compadre! ¡Qué bien he caído! Increíble, de las mejores. He dado una voltereta y todo. Tío. Pues ya hemos probado la caída de Superman. De las mejores de mi vida. Viene alguien. ¡Me caí! ¿Me caíste? Sí, hay más barro del que parece. Sí, hombre, ese es. ¿Me ayudan a levantarla? Ah, está bueno. Una. ¿Y qué sabes? Ha sido de las mejores caídas de mi vida. He pegado una voltereta y todo. ¿Nunca te has caído? No, me he caído muchas veces, pero de entre todas las que me he caído ha sido de las mejores. Le voy a quitar aire a los neumáticos. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Francisco. Francisco, ¿y tú? Julio. Yo soy Agustín, un placer. ¿Qué vais a hacer hoy por Navidad? ¿Vais con la familia o...? Pues sí, con la familia para comer tamalitos. ¿Tamalitos? Pues sí. Tamalitos navideños. A ver si llego yo a mi destino y esta noche me puedo comer un buen tamal. Francisco, querido Julio, un placer.
Esperemos que esto arranque. Esto es una máquina. ¡Hasta luego! Pues sí, me he metido un guarrazo de los buenos, pero ni me he enterado. El camino está en algunos lugares ladeado, tiene barro y claro, esto desliza que da gusto. Ya no tengo el taco que tenía antes de mitas, ahora he puesto una mixta porque si no el taco... Joder, ahora es el retrovisor izquierdo, tío. Y... Uy, se me ha doblado un poco el cambio de marcha, pero eso luego creo que lo puedo arreglar. Entonces, bueno, pues eso, con menos presión voy a ir mucho mejor. No se la quería cambiar porque como hay partes de asfalto, pero hay aquí algunas zonas y no me puedo meter otro guarrazo de esos, no quiero. 1.1 la delantera y 1.5 la trasera. Tal vez me he pasado un poco con la delantera, pero voy a ir mucho más seguro, salvo que encuentre una zona de pura piedra. En cuyo caso, ya sabéis, habría que ponerle más aire para no desllantar. Le das muy fuerte con una rueda con poca presión a una piedra y se desllanta. Y te metes en un lío serio, porque a ver quién te la monta aquí, en la transversal del norte. Es que me ha encantado cómo he caído, ¿eh? Y no ha llovido. Si es que el tema es que no ha llovido. Es la bruma de por la noche la que baña los caminos. Ayer esto estaba sequísimo, hoy ya no. Hasta que salga un poco el sol y se seca. Y mañana estará por la mañana otra vez igual, mojado. Oh, no, placa huella no. Creo que prefiero cualquier tipo de barro y arena antes que placa huella mojada ascendiendo o descendiendo, sobre todo descendiendo. Pero como ya sabemos, la aventura controlada no es aventura. Me habían avisado de que la transversal del norte técnicamente no es muy difícil, pero que las circunstancias del lugar pueden ayudar a que se presenten sorpresitas inesperadas. Esto me está encantando. Es que es muy real, es muy auténtico. Es que allá donde mire hay una estampa, una postal. Aldous Huxley afirmaba que la felicidad no se logra mediante la búsqueda consciente de la felicidad, sino que generalmente es el subproducto de otras actividades. Yo no sé si soy plenamente feliz, pero lo que sí sé es que cada vez que junto viajes, motoaventura y documentalismo, me aproximo bastante. Pues sí, parece que no se ve mucho, pero vamos, que con ver 10 o 15 metros por delante de por donde va es suficiente. Hacía tiempo que no sentía lo que estoy sintiendo. No sé, esta ruta me está recordando mucho a la ruta que hice de Huánuco a Tarapoto a través de la selva en Perú. Una ruta que me fascinó, solo que esta tiene mucha más aventura. Pues la otra realmente era bastante principal, de tierra, pero principal y también con mucho pavimento. Sin embargo, esta es pura aventura guatemalteca. Para los amantes del no saber qué vendrá, es que realmente no sabes qué viene, porque es que no lo ves. Vale, Guatemágica. Tiene bastante magia Guatemala, es un misterio. Creo que para los que estamos de paso no se muestra tal y como verdaderamente es. Es uno de esos países que requieren tiempo dedicado para desvelar un poco qué es lo que se esconde detrás de las apariencias. Las apariencias en sí ya me encantan, pero sí, definitivamente creo que es un país al que habría que dedicarle su medio año mínimo para tratar de averiguar qué es exactamente Guatemágica. Yo todo lo que espero es que hoy no se convierta en Guatetrágica. Espero no llegar a ese punto. Mira, con tomarme una cerveza esta noche por Navidad, no pido ni gambas, ni langostinos pido. Una simple cerveza Gallo, la cerveza nacional de Guatemala. Y con eso me doy por servido. Cuando te conectas a la ruta, sientes que eres imparable. Cuando te conectas al camino, la emoción se vuelve inflamable. Cuando te conectas con tu destino, empiezas a entender todo lo de ahora por todo lo de antes. Y así estaba siendo. Yo pasé años buscando la llave y en realidad la puerta siempre estuvo abierta. Algo que no se rueda a tiempo, el tiempo lo condena. Pues acá estamos de paso unas pocas primaveras. Bueno, pues esto es Yalanguitz, uno de los mejores sitios que conozco de Guatemala. La cancha de fútbol tiene más campo que la iglesia. Yalanguitz, tío, esto es increíble. Qué brutal, me está encantando esto. Madre mía, es que aquí nadie va sin su machete en la mano, ¿eh? Hola. El machete no puede faltar, es indispensable.
estamos en la selva. La vida es muy bonita, pi, 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 y a mí me encanta, pi, 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 tal vez me estampe, pi, 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 pero seguramente me levante, pi, pi, pi. Estoy feliz, la verdad. Nunca me olvidaré de esta maravillosa ruta. Salvo que padezca Alzheimer y mis nietos me pongan los vídeos. Mira, abuelo, cuando ibas por Guatemala, todo loco, loquísimo, loco. Y yo, nieto, no sé de qué me estás hablando, ¿quién es ese? Yo jamás haría eso. Ese muchacho no sabe lo que hace. Pues sí, abuelo, sí sabía lo que hacía. Abuelo, eres una leyenda del motociclismo de aventura. No será para tanto. No será para tanto, nieto, no será para tanto. Derecha, ¿no? Oh, man. Je ne sais pas. A ver si maps.me es un poco más clarito. No tengo ni idea. Pero vamos, y si no es por aquí, me daré la vuelta. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Para dónde vas? ¿Para Ixcán es por acá? Encuentras la franja, el asfalto y te vas derechito. No hay desvío, nada. No hay desvío, ¿no? Todo, como ves, todo. ¡Feliz Navidad, eh! Gracias. Y próspero año nuevo. Vamos a darle gas. Y hoy vengo demasiado prudente. Pero no me importa. ¡Pi, pi, pi! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué bonito es el planeta Tierra! Que se me saltan las lágrimas y todo. ¡Dios! Con el tiempo se va desarrollando la habilidad de identificar bien la línea por la que quieres que pase tu rueda, lo cual no excluye que te sigas equivocando, por supuesto. En definitiva, hay que ir como desarrollando esa fórmula entre cuánto gas, cuánto freno, cuánto embrague, por qué línea pongo la rueda, dónde coloco mi peso en la moto. Son un montón de cosas. En caso de empezar a equivocarme, ¿cuánto margen de corrección tengo? Y en caso de saber que me voy a caer, ¿cómo quiero caer? Porque se puede caer muy mal y se puede caer con estilo, como yo caí esta mañana, que la verdad es que ha sido fabuloso. Venga, pongamos una repetición. Madre mía, tío, ¿esto qué es? Hubo aquí un derrumbe y volvieron a abrir el camino o algo así, ¿verdad? Bueno, pues un poquito de diversión. Hay situaciones en las que tú no puedes elegir por dónde va la rueda. La moto y la gravedad y el camino son los que eligen. Tú lo que tienes que hacer es sobrevivir. Se convierte esa en tu principal misión. Vamos, que lo conseguimos. La parte más difícil del día es que posiblemente esto se esté convirtiendo en la mejor Navidad de mi vida. Lo siento por mi familia, que ellos saben que nunca me ha gustado ese día. Que me gusta juntarme con ellos y comer y beber, por supuesto. Pero no sé si tengo algún trauma de la infancia que hace que tengo rechazo a la tradición de Nochebuena, tío. No me gusta. Año Nuevo me gusta más. Cambio de ciclo. Pero creo que a partir de ahora ya sé cómo voy a celebrar las futuras Nochebuenas. ¿Cómo va la moto, macho? Es que va increíble, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que desllanto ahora? Y ahora 7 horas a Semuc Champey. A ver cómo las hago. Voy a llegar con el hombro aquí. Aquí voy a tener el deltoide, lo voy a tener aquí. Panadería González, comedor El Buen Apetito. Yo tengo un buen apetito que flipas, tío. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Está abierto el comedor? Ah, está cerrado. Vale, gracias. A ver, aquí hay una panadería. Pollo horneado todos los domingos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tienen comida hoy? No. ¿Cómo? ¿Pollo horneado pone acá? Ah, no. ¿Hoy no? No hay. Ah, no hay nada de comer, ¿no? No. Vale, ¿y por acá? Hoy todo está cerrado, usted. Claro, por Navidad, ¿no? Ajá. Vale, feliz Navidad. A partir de ahora me está costando un poquito y apenas me quedan 3 horas. Pero bueno, merecerá la pena. Mañana me estaré bañando en Semuc Champey. En realidad no me bañaría, pero eso todavía no lo sabía. Lo que sí bañaría, y mucho, sería la lluvia el camino durante horas, porque por alguna extraña razón pensé que el camino a Semuc estaría en buen estado. Vamos, que lo conseguimos.
2 horas 43, estoy muerto ya, macho. Y mañana tengo otras 7 horas hasta Flores, que me las podía haber ahorrado si me hubiese ido hoy directamente a Flores, que por la ruta me quedaba mejor. Pero luego pienso, ¿cuándo voy a volver en moto a Guatemala? Cansancios transitorios y la memoria es muchas veces permanente. Así que démosle que llegaremos. Estoy cansado, amigo, estoy cansado ya. Sí. De España. De España. ¿Cómo vas a venir en moto? En moto, sí. Ni yo mismo me lo explico, la verdad. ¿Y cómo se diría en Kexi? Estoy muy cansado. Más looking. Más look clean. Eso. Sí, estoy cansado, sí. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Feliz Navidad! Igual, gracias. Estoy yendo para el hostal Gringos. ¿Está muy malo el camino? Sí, todo está malo, amigo. Está muy malo. Está malo. Sí, ahí tienen cuidado porque es muy Hoy unas otras subidas, casi está muy parada, más peor que allá. Casi no sube el moto, el moto también, el carro también. Sube ahí nada más solo 4x4. Hay una parte que solo sube 4x4. Ajá. O sea que igual no llego, ¿no? Tantas veces había escuchado hablar de Semuc Champey que deduje que el lugar recibía gran afluencia de turistas. Consecuentemente, también deduje, pero esta vez mal, que por recibir mucho turismo el camino estaría razonablemente bien. Sin embargo, todo lo contrario. A medida que me fui adentrando en la selva que lo rodea, me iba simultáneamente percatando de que el camino no solo estaba gastadísimo, sino que su mantenimiento brillaba por su ausencia. Además, había llovido todo el día sin parar, lo cual me hizo sospechar que el momento de volver a besar el suelo estaba por llegar. Esta me ha dolido un poco más. Pero por suerte, en menos de un minuto aparecieron nuevos ángeles de la guarda que me ayudarían a levantar la moto y seguir adelante al menos unos metros. ¿Bajando estás? Bajando estoy. ¿Cómo está el camino hasta allá? Igual. Difícil entonces. Sí, mejor hay que conseguir un transporte. ¿La moto no llega o qué? Llega, nosotros ya llegamos, ya venimos de vuelta. Sí. Pero sí despacio. Despacito, ¿no? Llevo 9 horas en la carretera. Bueno, vamos a ver si consigo hacer esta parte. Gracias, chicos. Como en otras ocasiones, cuando coincide cansancio extremo con ruta difícil, el número de errores aumenta exponencialmente a la vez que el tiempo que aguantas encima de la moto se reduce significativamente. No me dejes tirado ahora, por favor. No. Uf, pensaba que me había dejado tirado. Mierda, no, que se me va. ¡Hola! ¡Hola! Me caí de nuevo, hermano. No, entre tú y yo no podemos. Tenemos que ser los tres. Es que está muy resbaloso. Está muy resbaloso. Esto va a estar complicado levantarla, ¿eh? Ay, Dios mío. Que debería darme la vuelta, yo creo, ¿eh? Ya está cerquita. Llevo 9 horas en moto y ya estoy en la, batería baja. Si me sigo cayendo, yo ya no puedo levantarla. Yo estoy muerto ya. La mecha está cerca ya. La otra es que me acompañen y les invito a una cerveza. Lo acompañamos, tío. Lo acompañamos. Vamos para abajo otra vez. Vamos. Esa, buena. Es que está muy resbaloso, tío. Es un tobogán esto. Pero mis nuevos amigos no dejaban de darme ánimo, por lo que saqué fuerza de donde ya apenas quedaba para hacer el último esfuerzo. Está malo el camino, chicos. ¿Sigue muy malo para allá? No, peor. Ya está cerquita, ya estamos cerca. Bueno, yo si voy con vosotros voy. Si la suya patina, no te imaginas lo que va a patinar la mía.
El camino a Semuc Champey tiene, como todo, algo bueno y algo malo. Lo bueno es que tanta gente lo visita que sí o sí te vas a encontrar a alguien que te ayude en el camino. Lo malo es que el constante paso de vehículos ha pulido tanto las piedras que, si están mojadas, resbalan más que un tobogán lleno de aceite. ¿Qué hacemos, chicos? Está muy cerca. Eso de regresar está lejísimo todavía, Sí, y eso el es cierto. camino está así, mire. Eso es cierto. Venga, intentémoslo entonces. Buenas, chicos, buenas. Vamos, que estamos a 1 kilómetro. Cerca, cerca. Cerca del premio. Dios mío, no puedo más. Vamos, muchachos. Llegamos. Ahí estamos. ¡Feliz Navidad! Soy tribu. Próspero año y felicidad. Nunca olvidaré este 24 de diciembre. Uf, Dios mío, qué día. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Y gracias, bienvenidos. Próspero año nuevo. Verá que ahora lo vamos a pasar de lo lindo. Así fue como el destino me regaló no solo la ayuda del camino, sino también la oportunidad de compartir la Nochebuena con dos maravillosas personas a quienes pude agradecer la hora y media que estuvieron ayudándome, invitándolos a cenar y a pasar la noche en el hostal. Aunque creo que ellos nunca lo sospecharon, sin duda alguna, en Semuc Champey pasé la mejor Nochebuena de mi vida. Porque así son las cosas. Cuando menos las buscas, las encuentras.